Está con nosotros Magín. Aquí está Magín Díaz. ¿Ustedes quieren saber si hay inflación o no? Vamos a ver. Él sí sabe. En vez de estar discutiendo, pregúntale a Magín. Pregúntale a Magín. El doctor Nayib Chaede. Le dicen el huevero. El vicedoctor no solo Jonathan huevos, ¿no? y Virgilio se quisieron comer a Nayib, que fue y vivió en carne propia la carestía de los alimentos y trajo a cabina el huevo. Vamos con el que sabe. Trajo. No una quimera, no. Trajo los huevos. Usted se comió los huevos. Vamos a ver. Yo me comí 3. Ahora esos huevos estaban buenos. Vamos. Yo me comí 3. En el día de ayer entero me comí como 12. El diablo. Sí. Porque esto fue para ti. Magín, si tú quieres, vamos a empezar por ahí. Por el tema de la inflación. Viste el último informe del Banco Central. El índice de precios, creo que 0.54%. Eso le dolió a Eury particularmente. A mí no, porque dice que subió. Ay, mi madre. Y yo estoy en eso. Adelante. Tiene que subir. Pero un solo informe y hay 20 interpretaciones. Sí. Bueno, exactamente el Banco Central dio a conocer la inflación del mes de agosto. Entonces, realmente no hay una única lectura. Para el Banco Central este fue un buen informe desde el punto de vista de política monetaria. La inflación general subió un poco. Creo que el mes anterior la inflación interanual fue un poco cercana a 4%, 3.95%, y ahora la inflación interanual 4.27%. ¿Oíste, José? Para un banco central es buena noticia, está dentro del rango de la meta del Banco Central. Y la inflación subyacente, que es la inflación que deja fuera el petróleo, los combustibles y otros bienes volátiles, también está debajo del 5%. O sea que sigue una tendencia a la baja y desde el punto de vista macroeconómico, ese informe lo que refuerza el hecho de que el Banco Central tiene controlada la inflación. Ay, mi madre. Ahora, Ahora quiere decir que lo sube. Como esperen el ahora. Claro. Ahora tiene que subir porque inflación. ¿Qué pasó? Sube todos los años. Especialista. Ahora, ¿qué pasó? Uno ve en el desglose que la inflación de los alimentos fue 1.27. Y un por ciento se puede ver pequeño, pero una inflación de 1.27% mensual equivale a 16% anualizado. ¿Oíste, José? Que fue básicamente en los alimentos. Ahora, eso no tiene que ver con la política monetaria, eso es un tema sectorial del Ministerio de Agricultura. Y generalmente el Banco Central no debe preocuparse por la inflación de los alimentos porque siempre es muy volátil. Quien debe preocuparse es el gobierno, el Ministerio de Agricultura. Claro. Probablemente, aunque no se ha dicho, yo no lo he visto, eso tiene que ver con las tormentas que hubo, con temas puntuales, no monetarios. Ahora, claramente, cualquier grupo de bienes con una inflación mensual de más de 1% es una inflación alta, es un aumento importante. Entonces, ahora, fácilmente puede bajar el próximo mes, porque ese es el problema de los productos agropecuarios, que son muy volátiles. Si esto pasó, y es evidente que pasó, entonces, bueno, el Ministerio de Agricultura y el gobierno deben estar tomando medidas para contrarrestar eso. Y ese es el problema de los alimentos, de todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario, que es muy volátil. Entonces, yo diría que para el Banco Central, un buen informe, la inflación controlada, eso le permite concentrarse en su objetivo de dinamizar la economía. Para el gobierno, no tan buen informe, porque hay temas sectoriales en el sector agropecuario que hay que atacar, porque una inflación anualizada de 15-16% es mucho. A estas alturas, ¿cómo va el crecimiento económico? Bueno, el último mes reportado, el crecimiento repuntó a 2.9%. Ahora, enero-julio, acumulado, el crecimiento es 1.4%. Para nosotros eso es una recesión, para la República Dominicana. Aquí cuando la economía crece menos de 2, 2,5, eso se siente como una recesión.
Entonces, el gobierno, consciente de eso, bajó su estimación de crecimiento para el año a 3% en su último informe macroeconómico. Todavía parece optimista, porque eso implicaría, para crecer 3, tenemos que crecer 5,5, 6% en lo que queda de año. Claro. Wow. Entonces, el Bank of America, por ejemplo, dijo que el crecimiento lo espera en 2%. Yo creo que va a estar entre 2, 2,5%. Eso es lo que uno ve. Entonces, bueno, para nuestros estándares es un crecimiento bajo. Sí, Magín, justamente te quería preguntar sobre el contexto regional. ¿Qué significa ese crecimiento dentro de América Latina y Centroamérica? Y además del crecimiento, el comportamiento de la inflación a nivel comparativo. No, si nos comparamos con la región, nosotros seguimos siendo la estrella, por mucho a nivel de macroeconómico. La región va a crecer en menos de 2%. Hay muchos países que tienen la inflación mucho más alta, o sea, ya una inflación de 4 o 4,5% es baja. Argentina un desastre, Venezuela un desastre. O sea, a nivel comparativo nosotros seguimos muy bien posicionados y por eso es que está llegando inversión extranjera. El problema del contexto internacional para nosotros ahora mismo es la política monetaria en Estados Unidos, que la tasa de interés es tan alta, se van a quedar altas un tiempo, no van a bajar. De hecho, la inflación en Estados Unidos aumentó este mes a 3,7%, o sea, está el doble de lo que es su meta. Entonces, eso complica la vida del Banco Central, porque si las tasas ya están altas, aquí no se pueden bajar mucho las tasas. Entonces, para dinamizar la actividad económica en condiciones normales, el Banco Central hubiera desplomado las tasas, pero la ha bajado, pero muy gradualmente, porque si la baja más, entonces el tipo de cambio se le va a depreciar. Entonces, ese es un problema para nosotros ahora, pero es un problema para el mundo entero, que Estados Unidos tiene su tasa de interés más alta en los últimos 20 años. Entonces, el Banco Central y la política económica ahora están funcionando con esa restricción. Magín, yo iba al tema... buena respuesta. Sí. Hay economistas aquí que no están de acuerdo contigo, pero eso es un problema de ellos. Mira, lo que él dice, lo que digo yo. Magín. No, tú dijiste que estamos peor que América Latina. Pero es que estamos peor. Estamos peor Magín, en Centroamérica. Pero ahorita ustedes debaten eso. La pregunta. Estamos peor que Centroamérica. Conoce esta dinámica. Magín, Argentina y Venezuela no son los dos mejores ejemplos para establecer una comparación en términos económicos, desde mi humilde punto de vista. Ahora bien, ¿por qué si la tendencia de bancos centrales como Estados Unidos, que es el papá de las economías del mundo, la tendencia es a mantener y en algunos casos elevar las tasas de interés? ¿Por qué un callejón, un patio como la República Dominicana comienza y se inclina hacia la baja en esas tasas? ¿No hay un riesgo alto de que esa política monetaria le pueda generar una inflación que el gobierno no pueda controlar? Aclárale que la República Dominicana no es un callejón, empieza por ahí, claro. pero bueno. No, yo digo comparado con Estados Unidos, que tiene 380 millones de habitantes. No, lo que pasa es que Estados Unidos no tiene controlada su inflación. La inflación ha bajado, llegó a 9%, eso es muchísimo. Ahora la inflación que ellos miran como su meta está por encima de 4%. Para América Latina no es tanto. Para ellos es el doble de su meta. Entonces, lo que siempre ha dicho el presidente del Banco Central de Estados Unidos es, estamos lejos de la meta. Entonces, todavía ellos no pueden bajar la tasa. Mientras que aquí ya la inflación venía bajando y ya se colocó dentro del rango meta, que es 4% más menos 1%. Y eso le da holgura para bajar la tasa. Entonces, los bancos centrales en realidad siempre tienen dos objetivos, ya sea por ley o implícitamente: controlar la inflación y crecimiento económico. Mientras hubo inflación, el principal objetivo del banco era controlar la inflación, por eso subió las tasas. Pero ya ese objetivo lo logró. Pero el tema es que eso no fue gratis, eso se hizo, pero creando una recesión en el fondo. Era lo que había que hacer, pero la economía se desplomó. Entonces, ahora el banco cambia de objetivo y su objetivo principal es el crecimiento. Baja la tasa. Ahora, tampoco eso es gratis. El Banco Central ha perdido $2,000 millones de reservas.
Pero ¿para qué tú acumulas reservas? Que son costosas, para usarla cuando tú la necesitas. Entonces la ha utilizado. Entonces, este Banco Central tiene credibilidad para bajar la tasa. Otro Banco Central probablemente no. Entonces aquí no hay un riesgo de una crisis cambiaria, ni mucho menos. Pero el Banco Central tenía que bajar un poco la tasa para dinamizar la economía. Eso es lo que pasa. Ahora no la puede bajar tanto como quisiera porque en Estados Unidos está alta. Licenciado Magín Díaz, en el mes de agosto del 2020, si mal no recuerdo, usted podrá corregirme, la tasa de inflación de la República Dominicana se ubicaba más o menos por donde está en el día de hoy, tal vez un poco más baja en aquel momento, al final del gobierno de Danilo Medina. Luego de ahí la tasa de inflación empezó a subir y llegamos a estar bien cerca del 9% de inflación en la República Dominicana, lo que hizo que los precios de los productos de la canasta básica se dispararan. Se dispararan de una forma que un pollo que costaba la libra 50 pesos llegara a 80 pesos la libra. La inflación ha vuelto a bajar a los niveles que usted ha señalado, pero los precios se quedaron altos y siguen todavía aumentando. Esto se debe no a un asunto monetario, sino a un abandono de la política agropecuaria del gobierno. Mira, la inflación subió, llegó de hecho algunos meses a 10%, pero la inflación del área de combustible y del área de alimentos fue más alta de 10. En algunos casos llegó a 15%. Y eso es muchísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque teníamos 10 años con inflación de 2%, 2,5%. Entonces, no es que 10% sea tan alto, ¿no? Es que era 4 o 5 veces más de lo que había sido los 10 años anteriores. Ahora, que baje la inflación no significa que los precios bajen. No, claro. De hecho, los precios siguen subiendo, pero a tasas más bajitas. Inflación es que los precios crecen. Entonces, cuando hay esos choques inflacionarios, los precios se quedan arriba. Lo que pasa es que la economía le cae atrás a esa nueva realidad, como con aumento de salario, aumento de la productividad, claro. Pero los precios en general, en promedio, no es que bajan cuando baja la inflación. Entonces, porque por eso, es por el abandono. Para que bajen, tiene que haber una deflación y eso no queremos. Entonces, por el abandono al sector agropecuario, se podría decir. No entendiste la de nuevo. No, yo creo que no. O sea, el gobierno, ¿qué tú haces ante una crisis así? Dar subsidio al sector agropecuario. Bueno, entonces habría que ver con los expertos agropecuarios si se puede hacer algo más de lo que se ha hecho. Desde el punto de vista macroeconómico, el gobierno que ha hecho, dar subsidio, aumentar los subsidios, por eso es que el gasto está tan alto, está en 19% del PIB, bien, porque hay subsidios que antes no existía, que ahora se han dado, y dar subsidio al consumidor y al productor. Ahora, siempre va a haber volatilidad en el sector agropecuario. La función del gobierno es minimizar esa volatilidad con aumento de la producción, subsidio directo al campo, etcétera. Y claramente ha habido en este mes y medio un tema puntual que es bueno que las autoridades lo expliquen. Más dos preguntas. La primera, República Dominicana por primera vez en muchos años va a estar creciendo por debajo para los países centroamericanos. Eso se ha destacado, o sea, países Mira como... el gráfico que sí, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, que tradicionalmente República Dominicana crecía más que incluso que Panamá, no se va a dar en esta ocasión. Implica esto, como tú decías ahorita, que tenemos una, no recesión propiamente dicho, pero una situación muy especial con esa baja del crecimiento tan amplio, si lo vemos comparativamente, porque dirán, bueno, pero todo el mundo ha decrecido, pero nosotros hemos decrecido un poquito más. Uno, esa realidad. Y lo segundo, por primera vez, una empresa, o por primera vez no, se le hizo mucha publicidad a la emisión de bonos de parte de César Iglesias, la empresa César Iglesias, para hacerse una empresa pública. A eso no se le ha dado tanta connotación, por lo que ha generado algunas discusiones y planteamientos. ¿Cómo ves tú esa acción? Bien, ahí terminamos, Magín. Sin respuesta. No, con respuesta de la voz. ¿O te quieres ir? El estudiante. Está tranquilando, hace rato. Respeta al camarada. Mira, así no, maestro. Un crecimiento de 2-3% para nuestros estándares es malo, pero es lo que es.
O sea, el gobierno, bueno, y el Banco Central van a tener que trabajar con esa realidad. Yo creo que el Banco Central hizo lo que tenía que hacer, porque lo peor que le puede pasar a una economía es acostumbrarse a vivir con inflación. Y hay países en América Latina, incluso casi desarrollados como Uruguay, por ejemplo, que están acostumbrados a que su inflación anual sea 10, 15%. Eso es terrible, yo creo. Entonces, había que agarrar la inflación. Ahora, el costo es un crecimiento menor, debido a las medidas que se tomaron y a la coyuntura internacional difícil, porque el mundo está en un periodo de desaceleración, en el periodo de desaceleración económica más grande desde los años 90. Entonces, bueno, no estamos ajenos al mundo. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha dicho, no sé si lo va a hacer, porque siempre ha dicho que lo va a hacer y no lo hace, vamos a aumentar el gasto en inversión, porque el Banco Central no puede solo. Entonces, en el presupuesto complementario se está previendo un aumento relativamente importante del gasto de infraestructura, que eso puede ayudar al Banco Central. ¿Cuánto lo llevaría para este año eso? A 2.8, que es bajito como quiera. Y esa va a ser discusión del año que viene. Entonces, bueno, es lo que es, y el gobierno y el Banco Central tienen que seguir tomando medidas. Lo de César Iglesias. Una excelente noticia. O sea, el mercado de capitales, con todos los problemas que puede tener, claramente aumenta el crecimiento y el desarrollo de los países. Entonces, nuestro país, en el mercado de capitales, que es muy joven, solo se emitían bonos. Ahora es la primera vez que se emiten acciones. Yo creo que eso es un paso gigantesco. Y de hecho, anoche estuve en el Banco Promérica, que explicó que también va a salir próximamente, tal vez este año, a emitir acciones. Entonces, eso va a contribuir mucho al desarrollo del país. Eso aumenta la transparencia de las empresas, porque cuando una empresa cotiza en bolsa, vamos a decirlo así, tiene que dar todos sus datos. Claro, es público. Entonces, ya se anunció la segunda empresa, que es un banco, que es uno de los bancos de mayor crecimiento en el país, y eso significa que es una apuesta también al país, sobre todo un banco que en gran parte de capital extranjero. Bueno, pues gracias, Magín, muchas gracias. Julio, a las 11 continúa la reunión de la Mesa Hídrica Binacional. Qué bueno. Esto inició ayer, vino la delegación de Haití ayer, y hoy a las 11. Cancillería ha informado que será ya en la Cancillería, pero privada. Hay periodistas que se han quejado, dice, Dios mío, esta es la fuente más difícil de pero cubrir. puedes reunirse en privado, pero sí, claro. En un momento dado, sí. Lo que va a pasar es que no aceptan periodistas a la reunión, pero al final informarán. Eso se entiende. Habrá una información oficial. Son temas muy delicados. Así es. Pero lo importante es que hay una delegación de Haití aquí en el país, o sea, que respondieron al llamado. blanco. Bien. ¿Qué va a salir? El humo blanco. Cambio.